Determinación de funciones a partir de condiciones. Dar la fórmula de una función que cumpla todas las siguientes condiciones. Graficar la función. Entonces, A. f de x presenta una discontinuidad esencial y una discontinuidad evitable. B. No tiene raíces. El límite de f de x cuando x tiende a 0 por derecha es 2. Y el límite cuando x tiende a infinito de f de x no nos lo dicen. Pero para hacerlo más didáctico vamos a poner que esto sea un 1. No, mejor vamos a hacer que sea un 0. Entonces, una discontinuidad esencial, yo pienso, y una evitable, a mí se me ocurre la recíproca, que es la más fácil. Que podríamos tener dos términos, de los cuales uno se anule arriba y otro no. Entonces, por ejemplo, como no tiene raíces, esto de acá arriba no puede valer nunca 0. Entonces esto de acá arriba lo podemos poner, por ejemplo, x más 4. No. Podemos poner, por ejemplo, x... A ver si pongo x por x cuadrado más 2. Y acá abajo puedo poner x por x menos 1. Y si ponemos acá, podemos poner x a la quinta menos 1. Entonces, si hacemos, tenemos esta función, ¿no? Entonces tiene discontinuidad en x igual a 0. Es discontinua. Entonces, el límite cuando x... Vamos a probar esto como función. Entonces, si vemos, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 por derecha, va a ser x por x más 2, al cuadrado más 2, sobre x por x a la quinta menos 1. Esto se me va con esto me tiende a menos 1, esto me tiende a 2. Entonces esto me da menos 2, pero yo quiero que me dé 2. Entonces en vez de poner menos 1 acá, voy a poner un más 1. Más 1, entonces esto me tiende a más 1, entonces esto va a ser 2. Entonces esta condición ya la cumplí. Discontinuidad evitable, esencial y discontinuidad evitable. Discontinuidad evitable sería esta, cuando x vale 0. Y mi discontinuidad evitable, mi discontinuidad esencial, es cuando x vale menos 1, que es que x a la quinta más 1 vale 0. Y esa discontinuidad va a ser esencial. Me daría una asíntota, la asíntota vertical. Entonces, no tiene raíces. ¿Cómo sé que no tiene raíces? Porque si yo quiero igualar esto a 0, me da que lo único que puede pasar es que x valga 0. X tiene que valer 0, pero en x igual 0 tenemos nuestra discontinuidad evitable. Y cuando x vale 0, nuestra función tiende a 2. Por lo tanto, no pasa esto. O sea, por lo tanto, nunca puede ser 0. Entonces, esta la cumplimos. Discontinuidad esencial y evitable la cumplimos. Y el límite cuando f de x, cuando x tiende a infinito de f de x. Si hacemos el límite cuando x tiende a infinito aplicando distributiva, esto sería x al cubo más 2 más 2x sobre x a la sexta más x. Esto es infinito, ¿no? Más infinito. Si sacamos factor común x a la sexta, arriba y abajo, nos queda el límite cuando x tiende a más infinito. De x, acá me puedo sacar x al cubo por 1 más 2 sobre x cuadrado. Dividido, acá puedo escribir x al cubo por x al cubo por 1 más 1 sobre x a la quinta. Que dice, saqué factor común x a la sexta acá, pero lo escribí como x al cubo por x al cubo. ¿Para qué? Para simplificar esto con esto. Esto tiende a 1, esto tiende a 1. ¿Por qué? Porque 1 sobre x, 1 sobre infinito va a tender a 0 y 2 sobre infinito también. Entonces, esto tiende a 1, esto tiende a 1 y esto tiende a infinito. Por lo tanto, esto va a ser 0. Y acá queda demostrado. Entonces, nuestra función, la que vamos a tomar, va a ser esta de acá. Esto voy a corregirlo, queda más lindo. Mi f de x va a ser esto, que lo voy a reescribir como x al cubo más 2x sobre x a la sexta más x. Si vamos al gráfico, lo voy a escribir x al cubo más 2x sobre x a la sexta más x. Si vamos al gráfico, esto va a ser nuestra f de x, veremos que teníamos la asíntota en x igual a 0, en y igual a 0, perdón, tendiendo a más infinito, y tendiendo a menos infinito también nos iba a tender a 0. O sea, tenemos asíntota todo así. Ahora la asíntota vertical es cuando lo de abajo se hace 0.
Si sacábamos factor común, sería cuando x vale 0, pero ahí tenemos una discontinuidad evitable, que cuando x vale 0 por derecha, y tanto por derecha como por izquierda, nuestra función vale 2, entonces acá ya podemos tener un punto, cuando x vale 0, y abajo, o sea, cuando x a la sexta más x es igual a 0, o sea, cuando x por x a la quinta más 1 es igual a 0, esto nos queda, cuando x valía 0, ya habíamos visto que nuestra función tendía a 2, por el límite que habíamos calculado antes, que era discontinuidad evitable. Y ahora, ¿cuándo pasa que esto se hace 0? Cuando x a la quinta se iguala a menos 1, o sea, cuando x se iguala a menos 1, justamente. Entonces, en x igual a menos 1, acá, vamos a tener una asíntota vertical, así, que va todo para arriba. Entonces, acá en 0 teníamos una discontinuidad, entonces lo voy a hacer así. Y si graficamos nuestra función, es una recíproca. Entonces, lo que sucede va a ser lo siguiente. Va a tender hacia la asíntota hacia más infinito. Bueno, me quedó medio feo. Va a tender hacia la asíntota hacia más infinito. Y acá 0. Y por el otro lado va a pasar lo mismo, va a ser algo así. Y esta va a ser nuestra función recíproca. Ahora nuestra función va a ser más o menos así. Para poder graficarla del todo, lo que tendríamos que hacer es buscar lo que sería máximos locales, mínimos locales. Eso se puede hacer derivando la función y haciendo otras cosas, pero eso es más es parte de análisis de funciones, que lo van a ver más adelante en profundidad. Bueno, en realidad lo estamos viendo ahora. Bueno, entonces tenemos esa discontinuidad. Para ver cuando crece y cuando decrece, podemos ver con la derivada, que va a ser, derivamos regla de derivación de la división. Va a ser la derivada de lo de arriba, o sea, 3x cuadrado más 2, por lo de abajo, x a la sexta más x, menos la derivada de menos lo de arriba, x al cubo más 2x, por la derivada de lo de abajo, que va a ser 6x a la quinta más 1, y todo esto dividido x a la sexta más x al cuadrado. Si hacemos distributivas acá, nos queda 3x a la 8 más 2x a la sexta más 3x al cubo más 2x menos x al cubo, me va a quedar 6x a la 8 más x al cubo, perdón, menos x al cubo, x a la 8 menos x al cubo, pues fíjense que está este menos, ¿no? Lo estoy aplicando. Menos 6 menos x al cubo más 2 por 6, 12x a la sexta, o sea, menos, porque le cambió el signo, por este menos de acá, más 12, menos 2x, porque tengo el menos 2x. Y todo esto dividido x a la sexta más x al cuadrado. Entonces, 3x a la 8 menos 6x a la 8 me va a quedar menos 3x a la 8. Esto lo saco. 2x a la sexta menos 12x a la sexta me va a quedar 10x a la sexta. Esto lo tacho. 3x al cubo menos x al cubo me va a quedar 2x al cubo. Esto lo puedo sacar. Y 2x menos 2x me queda esto así. Entonces fíjense que tenemos esta función de acá. Está acá dividiendo. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos x que se nos pueden simplificar. ¿Cuál sería? Podemos sacar, por ejemplo, esto va a ser lo mismo que, si lo escribimos, va a ser 2x al cubo menos 3x a la 8 menos 10x a la sexta sobre x al cuadrado por x a la quinta más 1 al cuadrado. Puedo simplificar x cuadrado con el sexta y me queda un 4, acá me queda un 6 y acá me queda un 1. Entonces tendría, o sea, x. Entonces tendría que ver cuando esto, acá me queda x a la quinta más 1 al cuadrado. Y tendríamos que ver cuando lo de arriba se nos hace 0. Cuando es positivo y cuando negativo. Esto de abajo va a ser siempre positivo. Mayor a 0. Mayor o igual a 0. Entonces, esto de acá arriba, ¿qué pasa? Y tenemos que sacar raíces. Factorizar esto. Esto va a ser menos x por 10x al cubo más 3x a la quinta menos 2x. Menos 2, perdón. Menos 2. Entonces ya sabemos que en 0 la pendiente,
se va a hacer cero nuestra función, o sea, cambia la pendiente. Esto después, bueno, al factorizar, y ya lo pueden hacer por su cuenta, pero para que lo vean, por lo menos cómo es que queda la función, acá en el Desmos la tenemos graficada. Si se fijan, no tiene ninguna raíz, porque tiene asíntota horizontal en cero. Tiene una discontinuidad acá en el 2, que acá está, ya te la salva. Y fíjense que bueno, tiene esta forma que es un poco distinta. Pero lo que se aprecia es que cumple las condiciones que nos piden. Que tiene que el límite cuando f de x tiende a infinito es cero. Que tiene ninguna raíz, discontinuidad esencial, que va a ser la asíntota, y discontinuidad evitable. Entonces, si quieren, la corregimos acá, que esto hace así, después sube, y después baja, y después viene para acá.